Padre, te damos gracias en esta noche porque tú nos has amado con un amor que nadie puede igualar. Gracias te damos, Señor, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir la vida que tú quieres que vivamos. Te damos gracias por tus múltiples recursos para nosotros, por tu fuente que es inagotable, Señor. Pero al mismo tiempo debemos reconocer nuestra incapacidad, que aún siendo redimidos, cada día necesitamos de ti. En este momento te suplicamos, Padre Celestial, que tú uses tu palabra y que tu Espíritu Santo la pueda aplicar en el corazón de cada uno de nosotros, conforme a lo que tú quieres, Señor, para gloria tuya y para suplir para nuestras necesidades. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en esta noche yo quisiera llamar su atención sobre un tema que parece ser muy importante. Un tema tan importante porque en muchas ocasiones es parte de nuestras conversaciones en los diferentes tiempos. Tiene que ver con el tema de la angustia y de la ansiedad. Pero en este caso, la angustia y la ansiedad por el sustento, por tener cubierta todas las cosas de nuestro futuro. Tenemos personas, y debemos reconocer, tenemos personas que se preocupan por el futuro, ¿verdad que sí? De hecho, muchísimos de nosotros debemos reconocer que una de nuestras grandes preocupaciones es sobre el futuro y por la parte económica. También debemos entender que las situaciones de nuestros países de América Latina no son iguales a las condiciones de los países de aquellos que son desarrollados. Por ejemplo, en el mes de diciembre, poniendo un ejemplo, República Dominicana, en el mes de diciembre del año pasado, los representantes de la Escuela de Economía de la Universidad INTEC, ¿quiénes están en INTEC? ¿No están? ¿Quiénes estudiaron en INTEC entonces? Míralos ahí. Los representantes de la economía, de la Escuela de Economía de la Universidad de INTEC, publicaron una preocupación muy latente para nuestra República Dominicana. Ellos advirtieron que si el gobierno dominicano continúa la carrera de préstamos y de emisión de deuda en la manera como lo ha hecho, nuestro país en un corto tiempo se va a ver bajo peligro. ¿Peligro de qué? De pagar la deuda externa, como le ha pasado a otros países. Estos expertos en economía, hermanos, tienen reputación porque no son el gobierno. Y es una institución de reputación, ¿verdad que sí? Por lo tanto, nosotros debemos poner atención a esto. Ellos dicen que el riesgo de nuestro país es tal que en la última presupuesto que fue aprobado por el Congreso, está registrado un servicio de deuda del 42%, cuando en el año 2007 era apenas de un 24%. Y muchos de los periódicos dominicanos se hacen eco de esta gran realidad, de la manera como nosotros como país estamos aumentando, ¿verdad?, la capacidad de la deuda. Y la gente se pregunta, y yo también me pregunto, ¿dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Al escuchar estas informaciones de nuestro patio y al ver nosotros, ¿verdad?, las cosas que le han sucedido a países que antes estaban en una situación económica estable, ustedes saben, como Puerto Rico, como Venezuela, ¿verdad?, y otros países, ¿verdad?, uno tiende a preocuparse a tal extremo que uno se llene de ansiedad. Y ese es el punto, ese es el principio que Cristo quiere combatir para nosotros los cristianos, porque ese no es
el propósito de Cristo, que nosotros nos llenemos de angustia y de preocupación, ¿verdad?, afanosa, sino que nosotros, así como hemos confiado en Cristo para salvación, así también nosotros confiemos en Cristo para el día a día del ñao ñao y de la comida, ¿verdad?, y de las necesidades básicas de nosotros. En el relato del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está hablando de aquellas maneras como nosotros nos podemos identificar como ciudadanos del reino. Y luego que Él está hablando de cuáles son las características de los que pertenecemos al reino de los cielos, Él hace un viraje en el capítulo número 6 y comienza a hablar de algunas cosas que tienen que ver con términos económicos, dinero, bienes. Y hay un autor apellido llamado Alcott, que él dice que eso no es extraño porque Jesucristo se acostumbró a que parte de sus mensajes y de sus enseñanzas, la mayoría de ellas, él las relacionaba de una manera u otra con el dinero, o con las posesiones, o con las cosas materiales. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros esas cosas las consideramos como nuestro ídolo, como nuestro Señor, y Él está combatiendo esto, tratando de enfatizar de que realmente Él es el Señor. Cuando vemos en Mateo capítulo 6, lo primero que le está diciendo, Mateo 6, 19, es que dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Cristo está diciendo que existen formas o dos enfoques de la vida, según este texto. Hay algunos que se enfocan en acumular tesoros aquí en la tierra y hay otros que se enfocan en acumular tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y lo que él está tratando de decir es que los hijos del reino se caracterizan por, en vez de estar acumulando tesoros en la tierra, se enfocan su mirada hacia las cosas celestiales y utilizan los recursos que tienen. ¿Para qué? Lo utilizan como una forma de servir para las cosas del cielo. Existe una forma de vivir, ¿verdad?, de la gente del mundo, pero también existe una forma, un enfoque de vida de los que somos parte del reino. Luego él dice que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros ojos, porque nuestros ojos son un termómetro. Dice ahí que es la lámpara del cuerpo. ¿Y qué quiere decir eso? Recuérdense, él está asociando todo con términos económicos. Y él lo que quiere decir es que muchas veces todo lo que tiene que ver con el materialismo entra por los ojos, por lo que vemos. De hecho, nosotros a veces creemos que si tengo una jipeta, entonces soy alguien. Si tengo una casa, entonces soy alguien. O sea, usando las cosas de este mundo como para de una manera tener la idea de que realmente eso es lo que tiene valor. Cuando Cristo dice que no, que eso no es lo que realmente tiene valor. Y Él enfatiza de una manera u otra que esas son cosas pasajeras. Luego dice en el versículo número 24 que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Luego dice, no podréis servir a Dios y a las riquezas. Jesucristo le está advirtiendo aquí a los discípulos que también hay dos filosofías de vida. No solamente acumular tesoros, sino que debe haber un énfasis en entender que hay dos polos opuestos. Dios o las riquezas. Dios y la acumulación de los bienes. Son dos opuestos. Y tiene que ser así de una manera u otra para que nosotros entendamos que lo que nos corresponde a nosotros es, o más bien, que cuando nosotros estamos en Dios por medio de Cristo, estamos en una roca firme. Muchas personas ocupan dos puestos de trabajo a la vez en algunas instituciones. Y de hecho son capaces a veces de manejarse bajo dos señores, bajo dos amos, bajo dos jefes. Entonces, ¿por qué Jesús diría que es imposible servir a dos señores, a Dios y a las riquezas? Para Piper hay algo acerca de Dios y el dinero que los hace tender al dominio. O eres dominado por el dinero y por lo tanto ignoras a Dios, o lo conviertes en tus botones. ¿Sabes lo que es botones? Esos maleteros cuando tú llegas a
a un hotel de bávaro que te llevan la maleta hasta la habitación. O tú eres dominado por el dinero y conviertes a Cristo, o lo ignoras a Cristo, o lo conviertes en un botones tuyo, o tú eres dominado por el Señor por medio de Jesucristo. Y entonces haces el dinero como tu servidor. Pero si alguno trata de dominar mientras eres dominado por el otro, lo vas a odiar y lo vas a despreciar. Termina la cita de Piper. ¿Hacia dónde es que Cristo está apuntando con esta declaración? Está apuntando a la idea de que los tesoros marcan cosas valiosas en nuestra vida. No solamente marcan nuestra atención, sino que marcan nuestros deseos, nuestros placeres y lo convertimos en nuestro Señor. Es por esta razón que Cristo quiere enfatizar que o tú estás con Él o tú estás en contra de Él. La idea principal de este texto también se encuentra en un pasaje paralelo que está en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Si pudieran ir allá para que veamos esta ilustración que dice Lucas 12, versículos 32 y 35. Si Dios es el dueño del dinero y si Dios controla todas las cosas, si Dios es nuestro Señor por medio de Cristo, Él tiene todo el poder para proveer todo lo que necesitamos en la vida. Y Él le dice a los discípulos, no temáis, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioren, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando nosotros tenemos a Dios por medio de Cristo, miren hermanos, lo podemos perder todo, lo podemos dar todo a los pobres, a quien sea, y vamos a estar bien porque Él es el dueño de todas las cosas y porque Él controla todas las cosas. Pero no podemos servir a dos señores. O amamos a Dios como debe ser por medio de Cristo, o vamos a amar las cosas materiales de este mundo. Entonces, si Cristo es el dueño de todo y Él tiene el poder para satisfacer todas nuestras necesidades, es interesante lo que se está dando aquí ahora. El viejo convento que se encuentra en Bavaria, en una de las ciudades más importantes o privilegiadas de Alemania, fue uno de los pocos lugares donde se encontró para concentrar allí a miles y miles de niños que quedaron huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos lo llevaron allí no solamente para alimentarlos, sino para darle descanso y para que pudieran dormir mientras los países aliados tomaban la decisión qué iban a hacer con tantos niños y tantos adolescentes que habían quedado huérfanos. Pero sucedía algo que mientras estos niños y adolescentes pasaban la noche, ellos no pegaban el sueño. ¿Sabe por qué? Alguien dijo, pero tiene que haber algo. ¿Por qué razón estos muchachos, aunque le hemos dado buena alimentación y aunque le hemos dado buenas camas, ellos no están durmiendo? Ellos no pegan el sueño de noche, ellos no cierran los ojos. Alguien se dio cuenta, introduciéndose entre ellos, que la razón era porque ellos tenían miedo, porque al día siguiente ellos no sabían si iban a comer o si no iban a comer. Habían pasado tanta hambre que ellos tenían un miedo, ellos tenían una inseguridad si realmente al día siguiente ellos iban a comer o no iban a comer. Y entonces se inventó este hombre algo muy fabuloso, y es que partieron pedazos de pan y se lo dieron en las manos de los niños y los adolescentes,
Y eso los calmó a ellos a tal extremo que entonces comenzaron a dormir. Tenían la comida agarrada, segura, en sus manos. Un pedacito de pan. Ellos habían pasado tanto trabajo que ellos dudaban que con todo lo que le habían dado y el lugar donde lo habían colocado, ellos no estaban seguros si ellos al día siguiente iban a poder comer. Pero a los hijos de Dios no nos pasa así. Porque si Dios es el dueño de todas las cosas y Él tiene control de todas las cosas, nosotros podemos descansar. Por nada estéis afanosos, porque sabemos que Dios es el Dios que suple todas nuestras necesidades. Es en este contexto que entonces Cristo les dice a los discípulos, ninguno puede servir a dos señores, y en el versículo 25 Él dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y así continúa, ¿verdad?, el relato de nuestro Señor Jesucristo. En este texto, Mateo 6:25, Cristo introduce esta sección con una frase que dice, por tanto os digo. Esta frase generalmente lo que quiere decir es que en base a lo que ya hemos visto, entonces ahora yo quiero darle una declaración que es determinante. Esta frase conecta la explicación anterior con la idea que les va a comunicar. En la porción desde el 25 al 33, Cristo le hace una introducción, pero aquí en el versículo 25 le está diciendo claramente, no os afanéis. De hecho, es una forma verbal que se usa en todo este texto por lo menos 3 veces, desde el versículo 25 hasta el versículo número 24. Es una palabra o un verbo, no os afanéis, que quiere decir literalmente ser dividido o ser partido. Da la idea de estar ansioso o de tener un cuidado tal que distrae. La Biblia de las Américas lo traduce como no os preocupéis y la King James Version lo traduce como no pienses en tu vida. Oye, no pienses en tu vida. Si Dios es el dueño de todas las cosas y Él controla todas las cosas, no pienses en tu vida. No pienses sobre tu futuro porque Él tiene cuidado de ti. Es la palabra partido o dividido. Esta palabra, esta misma, fue utilizada en Mateo 10:19. Y si usted va allá a ese texto, ¿verdad?, si lo lee, está relacionada, o más bien Cristo la utiliza para decirle a los discípulos que no se preocupen si las autoridades los entregaban de una manera u otra a la cárcel. No se preocupen porque yo les voy a dar a ustedes de qué ustedes cómo se van a defender. También fue utilizada cuando Marta estaba haciendo muchos oficios, ¿se recuerdan? Estaba haciendo muchos oficios mientras su hermana María estaba a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el punto central de todo esto? El punto es que la ansiedad por las cosas que uno necesita para su sustento diario están bajo el control de Dios. Que las cosas que supuestamente nos preocupan a nosotros están bajo las manos de Dios. Y el día de mañana puede, ¿verdad?, o más bien estas cosas, ese afán, esa ansiedad, esa preocupación por las cosas del mañana te pueden dividir mentalmente a tal extremo que tú te llenes de ansiedad. Hermanos, no podemos negar que a veces nosotros confiamos en Dios en cuanto al sustento de nuestra vida, pero luego dudamos de su provisión. Cuando llegan los días aquellos cercanos al pago de deudas, cuando llegan los días cercanos a ciertos compromisos, puede que de una manera u otra nosotros nos llenemos de ansiedad. Sin duda alguna que este es uno de los principales dilemas que tenemos como cristianos. Y todo está relacionado con la falta de fe. Todo esto, la ansiedad, está relacionada con la falta de fe. Mateo 6, versículo 30 dice, hombres de poca fe. Esta palabra o esta frase, hombres de poca fe, fue utilizada, ¿verdad?, cuando
los discípulos se atemorizaron cuando Cristo venía en medio de la tempestad. Y Cristo le dije, ¿qué? Hombres de poca fe. Y también fue utilizada cuando Pedro se estaba hundiendo, cuando dejó de mirar a Cristo y comenzó a hundirse. Y Cristo le dijo, hombre de poca fe. Aunque la crisis económica, aunque en el horizonte de nuestro país usted esté observando ciertos nubarrones de posible crisis económica, nosotros no debemos llenarnos de ansiedad. Amén. Nosotros no debemos llenarnos de ansiedad. Me gustaría que veamos ahora 5 razones, según el texto, por la cual nosotros no debemos llenarnos de ansiedad. 5 razones. O 6, porque la primera es porque Cristo lo dice. Amén. La primera es porque Cristo lo dice. La número 2, porque la ansiedad es innecesaria. Porque Cristo lo dice, que no nos afanemos ni nos llenemos de ansiedad. Y número 2, porque la ansiedad es innecesaria. Mira lo que dice Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La ansiedad es innecesaria, hermanos. Esa es la segunda razón por la cual nosotros no debemos llenarnos de ansiedad. Es irracional, hermanos. Es irracional que nosotros los cristianos nos llenemos de ansiedad cuando tenemos un Dios que cuida de las aves. Que cuida de las aves y no cuidará de nosotros. Como en nuestro país, así también en Palestina había muchas aves. Y cuando los discípulos y Cristo caminaban por ahí, ellos veían estas aves. En Mateo 10:21 habla de pajaritos. En Lucas 2:24 habla de tórtolas. En Lucas 12:24 habla de cuervos. Ellas siempre estaban haciendo algo. Todas estas aves estaban haciendo algo. Recogían animalitos para su sustento, recogían insectos, recogían gusanos. También preparaban los nidos de sus crías y proveían a los pequeños de una manera u otra. Quizás cuando salían al campo y estaban sembrando, se topaban con este tipo de aves que bajaban a comer y a picar, ¿verdad?, de las cosas que había en la tierra. Y Jesús le dijo, hey, las aves están ahí y yo las alimento y mi Padre las alimenta. ¿Y no valéis vosotros más que ustedes? ¿Alguna vez has visto a un pajarito tirado en el piso llorando diciendo, ay, no tengo que comer? ¿Alguna vez lo has visto? Jesucristo eso es lo que le está diciendo a los discípulos. Hey, no se afanen, no se angustien, porque nuestro Dios tiene cuidado de vosotros. Dice Job 38:41, ¿quién provee a los cuervos de su comida? La respuesta es Dios. Y Salmo 104 dice, así es este grande y ancho mar en el cual las cosas se arrastran innumerablemente. Tanto pequeñas como grandes bestias en el mar, estos esperan todos sobre ti para que les des su alimento a su debido tiempo. Dios alimenta a todo el mundo creado y Él no nos alimentará a nosotros. Es por esto, hermanos, que nosotros debemos concluir que Dios provee para las aves y para los lirios. El hombre vale mucho más que ellos. Y número 3, por lo tanto, Dios proveerá para nosotros. Entonces, primero, la ansiedad es ¿qué? Innecesaria. O segundo. Número 3, no solamente es innecesaria, sino que no logra nada. ¿Se ha visto lo que no logra nada? Un esfuerzo en vano. La ansiedad no solamente es innecesaria, sino que no logra nada. Mire Mateo 6, versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El codo era una medida de longitud. Era una medida de longitud. Desde la punta del dedo, ¿verdad? Desde aquí hasta esta parte móvil de tu antebrazo,
ahí sería el codo de aquellos tiempos. Pero siempre se utilizaba como una medida de distancia, como si fuera un paso. De hecho, hay un texto en las Escrituras que menciona que Jesucristo estaba en la barca como a 200 codos de distancia. ¿De qué? De la orilla del mar. Y lo que está diciendo de una manera, el sentido que generalmente la gente asocia con esto, no es un asunto tanto de estatura, sino más bien de vida. O sea, tú no puedes añadir a tu vida un tiempo más. Tú tienes establecido que si Cristo no viene antes, tú tienes establecido un día donde vas a morir. No puedes añadir más a tu vida. No tanto un tamaño, sino más bien a tu propia vida, tú no puedes añadir más de lo que Dios ya tiene establecido. Algunos opinan que la frase se refiere a añadir años de la vida. Y de verdad, yo también estoy de acuerdo. La ansiedad, en vez de prolongar tu vida, ¿sabe lo que hace? Suele acortarla. En resumen, la ansiedad no sirve para nada. No logra nada ni te ayuda para nada. Si nos examinamos a nosotros mismos en los momentos en que estamos angustiados, nos daremos cuenta que no estamos logrando nada útil con esto. No deberíamos dejarnos dominar por la angustia y la ansiedad. En cuarto lugar, no solamente es innecesaria y tú no logras nada con ella, sino que los cristianos somos eternos. Esa es otra razón por la cual nosotros no debemos angustiarnos. Los cristianos somos eternos. Mira lo que dice el versículo 28 y 30. Y no te afanes por el vestido o por el vestido. ¿Por qué te afanas? Los lirios y la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno. El argumento de Jesús sobre el vestido, sobre los lirios del campo y la hierba, es muy parecido al de las aves, aunque aquí hay un mayor alcance. En aquel verso, la idea era que nosotros somos más valiosos que las aves, pero aquí en este texto está diciendo que nosotros somos eternos y está haciendo una comparación de nosotros los cristianos con los lirios del campo. Dios muestra su soberanía sobre sus obras creadas, hermanos, y permite que aún los lirios del campo reflejen su gloria por medio de la belleza de sus flores. Cuando yo era pequeño, mi papá tiene una de sus propiedades que nosotros íbamos caminando, ¿verdad?, una distancia considerable y había hierba ¿verdad? Sí, había hierba en el camino y a veces yo caminaba por la hierba para dejar un camino, para tener la idea de cómo regresar nuevamente. Eso lo hacíamos a veces cuando salíamos a buscar frutos. Lo cierto es que mientras yo caminaba por la hierba me daba cuenta de lo frágil que es. Era tan frágil que dejaba, ¿verdad?, un camino en la medida que yo iba hacia los frutos. Y así yo podía regresar nuevamente hacia el lugar, a la casa o la propiedad. El punto es que aquí se está enfatizando de lo frágil que es la hierba del campo. Los lirios del campo son sumamente frágiles, pero nosotros no. Nosotros los cristianos, aunque estamos bajo este cuerpo terrenal, sin embargo, nosotros tenemos una morada celestial y nosotros somos eternos porque nosotros tenemos una promesa del Señor de que estaremos con Él aún más allá de la muerte. Ni la vida, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los lirios del campo pertenecen a esta parte de la vida, de este lado, ¿verdad?, del más allá. Y los lirios del campo son muy frágiles. Hoy son, pero mañana puede que no sean, pero nosotros no. Nosotros somos eternos y se supone que nosotros debemos pensar con una mente mirando hacia la eternidad. En estos tiempos modernos, muchas damas se quejan de que no tienen vestido, que no tienen zapatos. Y sin embargo, cuando vamos a los closets, ¿qué pasa? Ahí están. Si tú abres muy bien, fácilmente te cae encima todo eso que está ahí. No se apuren, que para los hombres también hay.
Cuando se le cuestiona a algunos, dicen que es que no tienen zapatos ni vestidos nuevos, pero tienen el closet lleno. De hecho, hay algunos que recientemente han dicho que el lugar preferido de las mujeres son las tiendas y los centros comerciales. Pero esta tendencia también hoy en día está en los hombres, porque yo abro closet que yo conozco y de hombres y yo, oh, pero ¿y qué es esto? Ya nos estamos pareciendo tanto como a las mujeres. Dios dice, o Cristo dice en este texto, no tienes que preocuparte ansiosamente porque yo te vestiré. Confía en mí. Si tú confiaste en mí para salvación, también tú tienes que confiar en mí para todo lo que tiene que ver con el día a día. El problema, como dijimos ahorita, es la confianza. La confianza, la ansiedad es un problema de confianza. Versículo 30. Por cuanto nuestras vidas están escondidas en Cristo y nuestra relación con Él es eterna, debemos confiar en el Padre, pase lo que pase. Pase lo que pase, porque Él se preocupará de nosotros. La quinta razón es no solamente porque es innecesaria, no solamente porque no logra nada, no solamente porque los cristianos somos eternos, sino también porque es incompatible con nuestra posición en Cristo. Mira el versículo 32. Es incompatible con nuestra posición en Cristo. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí hay una comparación, aunque no se ve, entre nosotros y los impíos, los gentiles, los que todavía no conocen a Cristo. Los no creyentes, que son los gentiles, tienen motivos para estar angustiados, ¿verdad que sí? Ellos no tienen a Dios como Padre. En cambio, nosotros no. Ellos no tienen a Dios como Padre, en cambio nosotros no. En medio de su tristeza, la cual les caracteriza, ellos pueden sentir la agonía de unas personas que no tienen esperanza y que andan buscando agarrarse de las cosas de este mundo para poder tener algo en que confiar y sentirse como algo. Sin embargo, nosotros no somos así. La ansiedad de parte de un súbdito del reino es indecorosa, dice alguien. ¿Usted oyó eso? La ansiedad de parte de un súbdito del reino es indecorosa. Deshonra a su padre, pues indicaría que su Dios o su padre no quiere o no tiene provisión para sus necesidades. Este es el argumento de Cristo. Si estás ansioso, es como si tú fueras del mundo. ¡Wow! Esto es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Y la ansiedad es de los del mundo. Y ellos son diferentes a nosotros. ¿Verdad que sí? Nosotros no somos del mundo y por lo tanto, nosotros no debemos llenarnos de ansiedad. Por último, no solamente es innecesaria, no solamente no logra nada, no solamente que los cristianos somos eternos, no solamente que es incompatible con nuestra posición en Cristo, y por último, porque Dios no sobrecarga ningún día con problemas. Dios no sobrecarga ningún día con problemas. Mira Mateo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y eso lo dijo Jesucristo. Con este verso, Cristo está concluyendo su sección. Y la idea es que cada día trae consigo su carga, sus molestias, sus problemas, sus preocupaciones. Pero con la provisión de Dios, todo se torna diferente. Trae consigo fuerza, ánimo y provisión de Dios. La idea es que debemos dejar que el mañana se ocupe del mañana. Y si el problema y el tormento de hoy se va a renovar en el día de mañana, pues estate tranquilo entonces, porque vive el día, porque todavía no ha pasado. No han pasado las 24 horas. La misericordia de Dios se van a renovar cada día.
Entonces, no te enfoques en el día de mañana si todavía no ha terminado. Miren lo que dice Piper sobre este versículo. Cristo quiere decir que cada día tiene su cantidad de carga designada. Por lo tanto, no te sobrecargues. Miren lo que dice John Piper, o más bien, perdón, MacArthur. Las preocupaciones de mañana estarán ahí mañana y por lo tanto también Dios estará ahí. Y Él y yo queremos vivir hoy. Y miren lo que dice el maestro Wiersbe. Las preocupaciones por mañana no ayudan en nada para el hoy. En todo caso, nos roban nuestra eficacia por el hoy, lo que significa que mañana será menos eficaz. Ven, 6 razones por las cuales el cristiano no se debe llenar de ansiedad. ¿Cuál es el antídoto? ¿Qué es un antídoto primero? Una sustancia que se suministra a un paciente. ¿Con qué propósito? Para contrarrestar los efectos de algo que le está haciendo daño. El antídoto de la ansiedad, ¿cuál es? Versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Enfócate en el reino, en que las personas se conviertan, que oigan el mensaje. Déjale el resultado al Señor, pero enfócate en el reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Algunas conclusiones que yo escribí aquí, con esto termino. Número 1, la preocupación angustiosa acerca del futuro es pecado, hermanos. Por lo tanto, nosotros no debemos angustiarnos en ninguna circunstancia. Debemos arrepentirnos por nuestra ansiedad. La sangre de Cristo sigue renovando, ¿verdad?, lo que hizo en un principio sobre nosotros, que nos perdonó de nuestros pecados. Decidir servir a Dios ha sido una de las decisiones más costosas de nuestra vida y ha requerido renunciar a deseos y placeres de este mundo, incluyendo a veces hasta las cosas materiales. El cristiano tiene cuidado de las cosas que ve y de las cosas que se puede aferrar. Cuidado con nuestros ojos. El materialismo comienza por los ojos. El materialismo se arraiga en el corazón de la gente por medio de lo que ve y por medio de las cosas que disfruta de este mundo. No estamos diciendo que no disfrutemos de las cosas de este mundo, ¿verdad que no? Lo que estamos diciendo es que tengamos cuidado, que lo convertamos en un ídolo, desplazando, ¿verdad?, a nuestro Señor. Número 4, librarnos de la ansiedad y la preocupación por lo básico nos ayudará a dar y trabajar para las cosas del reino. Número 5, los ciudadanos del reino se distinguen por llevar una vida donde hacen tesoros en el cielo. Este estilo de vida debe desatar una tormenta de gestiones misioneras y de misericordia. Como Villatrina, ahora tenemos para dar para las cosas del reino. Y por último, la manera como combatimos nuestra tendencia a angustiarnos es cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto nos pone en una posición de enfocarnos en los propósitos y planes de Dios en vez de los nuestros. Y la idea que tiene Cristo en este caso es que así como tú confiaste, si confiaste en Cristo para tu salvación, así tú debes confiar en Él para todas las necesidades básicas de tu vida. Amén. Quiera Dios, ¿verdad?, utilizar esta palabra para edificarnos a nosotros y para que nosotros dependamos más de Él y confiemos en Él. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estudiar este texto y por ver y sacar estas 5 o 6 razones por las cuales nosotros no debemos preocuparnos con una preocupación ansiosa, Señor. Te suplicamos que tú prosperes nuestras vidas y que nosotros aprendamos más a depender de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Esto implica, desde luego, que hay cosas que sí debemos hacer. Y esto no está diciendo que dejemos de trabajar, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos has dado el trabajo, tú nos has dado negocios, tú nos has dado provisión, Señor, y tú lo seguirás haciendo.
Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.